Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la radio de Diario de Transporte. Esta semana queremos hablar de un tema muy importante como es la ecología, las emisiones, en fin, un tema como es la contaminación, las nuevas energías, el petróleo y todo la mierda que se le está echando a la atmósfera y que cada vez tenemos que tener más conciencia de que tenemos que cuidar el planeta, que es el único que tenemos, y tenemos que mirar hacia el futuro y hacia las nuevas generaciones. Para ello tenemos con nosotros a Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace en España. Hola Adrián, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Bienvenido a la radio de Diario de Transporte. Muy bien, gracias. Y están nuestros colaboradores, Alfredo Gago. Hola Alfredo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y Nico Martín. Hola Nico. Buenas tardes a todos. Bien, Adrián, así a grosso modo y de manera de presentación, cuéntanos así un poco por encima, antes de entrar en materia, cuál es el objetivo principal en estos momentos que tiene Greenpeace España. Pues Greenpeace como organización tiene dos objetivos que se espera de una organización ecologista. Ahora mismo, básicamente, frenar la crisis climática y de pérdida de biodiversidad que está afectando ya al planeta. Ya no es una cosa que vaya a venir dentro de unos años, sino que ya se están sufriendo las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos. Y para esto pues hay que conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es el objetivo principal. Ahora mismo, no ya de Greenpeace, sino el objetivo que se han propuesto los estados en el Acuerdo de París, y para esto hace falta un cambio sistémico. Es decir, no basta con medias tintas, no basta con poner vendas o medidas cosméticas, hace falta cambiar el sistema, hace falta darle la vuelta al sistema para que la protección del medio ambiente sea una prioridad y no sea siempre como esa cosa complementaria que, bueno, que queda bien en los documentos y que queda bonito y se plantan unos árboles y ya está. No, esto requiere un enfoque, ya digo, de darle la vuelta al sistema, y además no es una contradicción, es decir, cambiar el sistema no va a implicar vivir peor o que seamos más pobres o que tengamos que renunciar a cosas que ya disfrutamos, como muchas veces se nos quiere hacer ver, sino un sistema más ecologista es también un sistema que depende menos de los combustibles fósiles, que nos hace más autónomos en materia energética, mejora nuestra eficiencia, mejora nuestra salud porque disfrutamos de un ambiente más limpio, y mejora la equidad social y la igualdad porque la gente tiene más oportunidades de trabajar y de vivir mejor, con lo cual pensamos que hay mucho que ganar y también tenemos mucho que perder. Por eso es importante dedicar todo el esfuerzo a conseguir que eso sea posible, y en ello estamos cada día intentando cambiar, porque también hay muchas resistencias. Hay grandes empresas, hay grandes corporaciones que han vivido siempre, como las energéticas, las petroleras, que han vivido siempre de intentar sacar el máximo beneficio y no van a querer dar su brazo a torcer tan rápido, claro. Muy bien, pues nos centraremos básicamente en lo que a nosotros nos tocamos más, que es el tema del transporte. Nico, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, a mí me interesa mucho este tema porque a corto plazo, yo creo que ya a corto plazo, el tema de las energías fósiles para el transporte, bueno, se está avanzando mucho hacia la electrificación o la pila de hidrógeno y demás. En el transporte pesado parece que es algo que viene rápido, ¿no? Pero sin embargo, las noticias que vemos a diario, lo que sí se está notando es que tenemos una fuerte dependencia del petróleo de cara al futuro todavía, porque si no, no se entiende lo que está pasando actualmente, ¿no? Porque todas estas presiones del tema de las materias primas, de la energía, la guerra en Ucrania, nos está diciendo que se encarece mucho cuando a lo mejor debería estar más barato, incluso porque estaríamos estimulando otro tipo de energías para la movilidad, ¿no? Entonces me gustaría que Adrián nos aclarara un poco su punto de vista y lo que desde Greenpeace están trabajando en el nivel de la movilidad. Muy bien, Alfredo, también a modo de inicio. Sí, buenas tardes. Yo quisiera que nos dijera eso, el libro de ruta que tiene Greenpeace en el transporte. ¿Qué es lo que plantean o qué es lo que ellos piensan que es la mejor solución? Porque yo veo que esto va muy despacio. En el turismo parece que adelanta un poco, pero en camiones, quitando los de gas,
poco más hay. Yo veo que esto de eléctrico para cambio va a ser muy complicado. Y lo que yo pienso que puede ser más futuro, que es el hidrógeno, está en paños calientes, está empezando ya. No sé, me parece que va a muy largo plazo, pero vamos, que nos diga qué es lo que ellos tienen pensado más o menos hacer. Muy bien, poco a poco lo iremos desarrollando. Adrián. Bueno, pues esto es mucho que contar. Yo, en concreto, pues si preguntáis por lo que trabaja Greenpeace en movilidad, soy la persona, por eso estoy aquí, porque trabajo como el responsable de la campaña de movilidad en Greenpeace España y ahora mismo soy de los que lo tiene más crudo. Es decir, ¿por qué la movilidad es tan importante cuando hablamos de emisiones? Pues porque en Europa ahora mismo, lamentablemente, mientras todos los sectores, unos más, unos menos, van consiguiendo reducir sus emisiones, las energías, la producción de energía eléctrica es cada vez más limpia, la agricultura también va reduciendo emisiones, las edificaciones son cada vez más eficientes. En el campo del transporte las emisiones van a más. O sea, ha tenido que venir una pandemia para que las emisiones del transporte tengan que bajar y han bajado de una manera coyuntural y forzosa por una causa de fuerza mayor, pero no porque la tendencia sea a que se reduzcan las emisiones. Entonces ahí tenemos un problema. Muchas veces, con esto que comentaba Nico del tema de cómo están las tecnologías ahora mismo, muchas veces lo que notamos, sobre todo por parte de de las personas que toman decisiones, ¿no? Es que muchas veces se confía en que la tecnología nos va a salvar. Entonces es como, no, hay unos prototipos, estamos teniendo un problema con el tema de la dependencia del petróleo, pero hay unos prototipos de camiones de pila de hidrógeno o camiones con pantógrafo y demás, que esto va a ser el futuro y con esto se va a arreglar. Y esto se aplica, te lo cuentan con barcos, te lo cuentan con aviones, te lo cuentan con cosas con vehículos que sabemos que son dependientes del petróleo a día de hoy. Es decir, sabemos que existe el coche eléctrico, sabemos que existe el tren eléctrico, pero en el transporte pesado, ya sea marítimo o por carretera, esa opción tecnológica no está disponible a nivel comercial a día de hoy. Bueno, poco a poco irán evolucionando ya Exactamente, los poco a poco. Pero fabricantes. Lo el que pasa problema que son el problema son los plazos y ahora explico por qué quiero decir esto. La dependencia del petróleo del transporte en Europa está como en el 95%. Es decir, salvo el metro, el tranvía y algunos ferrocarriles, casi todo lo demás requiere combustible fósil a día de hoy para funcionar. En el momento en que ha habido una pequeña crisis, como ha sido la escalada de precios por la guerra de Ucrania, se ha puesto en jaque el sistema energético europeo. El precio de la luz ha disparado, la gasolina se ha disparado, ha habido que tomar medidas urgentes de subvencionar combustibles y se está subvencionando combustible al que tiene alternativa y al que no. Y aquí es donde yo creo que se cae en el error. Es verdad que el transporte por carretera es el que más contamina a día de hoy, pero no son los camiones o las motocicletas o las furgonetas lo que más contamina. Lo que más contamina es el automóvil particular. Es como más del 60% es automóvil particular y las subvenciones se están dando a todo quisqui, o sea, se están dando a cualquier tipo de usuario, sea un usuario esencial como pueda ser una empresa de autobuses o como pueda ser una empresa de reparto de mercancías, o sea una persona que decide ir con su coche al centro y por no coger el metro o el autobús. Entonces yo creo que aquí hay un error que se está cayendo por parte de los políticos, que es pretender que la tecnología va a funcionar igual para todos, nos va a salvar a todos, cuando el avance tecnológico no es igual en el vehículo ligero que en el vehículo pesado. Nosotros siempre, cuando hablamos nuestras proyecciones, ¿no? No proyectamos igual en turismos que en motos que en camiones. Esto es así, porque Nico, no hay el mismo mercado ahora mismo. Nico por Alfredo. Vosotros. Adelante. Bueno, yo, por limitarnos al transporte por carretera, ¿no? Pero podemos hablar un poco en la generalidad en la movilidad. La verdad es que no acabo de entenderla, ¿no? Este tipo de subvención de los 20 céntimos, cuando realmente son relaciones y transacciones comerciales entre empresas privadas y que las tenga que subvencionar el país, ¿no? Entonces, buscando más el contento de la sociedad, ¿no? Que no vale para otra cosa más que para eso, más que a decir la razonabilidad del tema, ¿no? Porque en el tema de las emisiones, pues estar subvencionando con 20 céntimos y encarecerse como se ha vuelto a encarecer no ha servido absolutamente de nada. Tampoco dejamos el coche aparcado a la puerta, ni aunque esté el gasoil, por ejemplo, a 2 euros o más, ¿no? Sin embargo, el transporte, que sí que es esencial,
sí que el desarrollo debería ir bastante más rápido y sí que debería haber ahí unas ayudas institucionales a nivel europeo, por ejemplo, para el desarrollo de esas tecnologías, porque la verdad es que por lo menos hasta el 2030 o más bueno, se dice, ¿no?, en los estudios que el crecimiento del transporte por carretera va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, sería importante que ya hubieran nuevos modelos y empezáramos a trabajar en nuevos modelos. Yo pienso que más a corto plazo iba relacionado también con lo laboral todo esto, ¿no? Porque tú lo has dicho, ¿no? Hay gente que puede, por potencial económico, puede comprar vehículos mucho más eficientes y menos contaminantes, y al final la clase media o baja, ¿no?, el que tiene menos recursos económicos, acabará arrastrando el diésel o la gasolina por mucho tiempo, ¿no? Entonces, habría que acondicionar un poco las leyes a esa igualdad, al tema laboral, a todo, relacionado todo un poco, para que no tuviéramos que usar ese transporte que es más contaminante en unas largas distancias que son, para mí, innecesarias en la actualidad, ¿no? Trabajar más en mercados más cercanos y poder meter vehículos eléctricos y menos contaminantes cuanto antes mejor. Esto, No. Mira, adelante. Adelante, adelante. no, decía que esto engancha mucho con la pregunta que le he hecho a Alfredo anteriormente, ¿no? ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? ¿Qué propuesta planteamos? Y precisamente pues tenemos un informe a nivel europeo que se llama el Roadmap, es la hoja de ruta de Greenpeace para el transporte, para alcanzar la completa descarbonización, y que tiene tres fases, o ofrece un enfoque, digamos, en tres fases diferenciadas, y la primera es no tanto el cambio tecnológico o el cambio modal, sino la propia reducción de los desplazamientos, que no es una reducción de la actividad, es simplemente buscar una mayor proximidad. En lugar de mover gente, o sea, el desplazamiento más eficiente, que a mí me preguntan mucho, ¿cuál es el desplazamiento más eficiente? ¿En bicicleta? Tal. No, el desplazamiento más eficiente es el que no hace falta realizar. Si tú tienes cerca de tu entorno, de tu población, servicios básicos, tienes servicios que utilizas en el día a día, tienes la suerte de poder trabajar porque te han ofrecido un acceso a una vivienda cerca de tu lugar de trabajo y no tienes que hacer largos desplazamientos cada día, ese es el desplazamiento más eficiente. Y si los productos que se suministran son productos de cercanía, que son producidos en el entorno localmente y no hay que traerlos de la otra punta del planeta, y traes tomates de la huerta de tu provincia y no te los tienen que traer del otro lado del mundo, también es el desplazamiento más eficiente. O sea, normalmente vemos la reducción como algo negativo, ¿no? Como si la reducción nos hiciera más pequeños, pero es todo lo contrario, es buscar el valor de la proximidad. En la siguiente etapa, después de reducir, sería el cambio modal, es decir, cambiar hacia modos de transporte más eficientes, y este puede ser un punto polémico, pero nosotros pues abogamos que el transporte de larga distancia, siempre que sea posible, se realice en ferrocarril, porque ahora mismo es una cuestión de economías de escala. Y el tercero sería la mejora tecnológica, ¿no? Toda esta parte de investigación, de desarrollo, de búsqueda de nuevas soluciones, porque evidentemente transporte por carretera hay y siempre va a haber, siempre va a ser necesario. Tenemos tanto el transporte a lugares donde no hay trenes, como el transporte de distribución, de entrega, de reparto urbano, siempre va a ser necesario, y por tanto hace falta que tengan soluciones cero emisiones en un plazo bastante corto. Es decir, los plazos del Acuerdo de París hablan de que en 2050 todo el transporte va a tener que ser cero emisiones. Es decir, que el que se haya comprado un vehículo en 2035, gasolina, es la fecha límite en la que van a poder venderse vehículos, porque en 2050 no va a poder circular. Entonces ya estamos mirando con esa óptica. Las marcas de coches, ya después de muchos años que decían que no teníamos razón, ya prácticamente todas las grandes marcas de coches están diciendo que sus últimos modelos diésel o gasolina van a ser vendidos entre 2030 y 2035. Más allá no van a producir porque saben que no van a poder. O sea que esa parte la tenemos cubierta. Pero nos queda seguir insistiendo en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para transporte pesado y para transporte que no sea por carretera, como el marítimo o el aéreo. Alfredo. Sí, y yo lo acabas de decir, más o menos todas las compañías están diciendo que 2030, 2035, que ya no harán motores térmicos, se van a pasar todos a electricidad.
Pero en transporte, ¿qué es lo que hay, lo que dice la Unión Europea? Porque, bueno, vosotros sé lo que decís. Si por vosotros fuera, quitabais la mitad de los camiones de España o del mundo y era todo por ferrocarril, lo que pudierais hacer. Pero ¿qué dice la Unión Europea para el transporte? Porque, claro, yo veo muy difícil que de aquí al 2030-35 me digan a mí que los camiones van a ser eléctricos. Eso no se lo cree nadie. No hay infraestructuras ni hay medios. No, y Entonces, no solo, ¿qué es lo que dice la Unión Europea para el transporte? Porque está muy en decir, en el 2050 ya no se circulan. Como en el 2049 no haya flota de camiones eléctricos, van a ver si no se circula. Entonces no sé cómo pero, está en la ley en ese sentido. pero no solo la renovación de los motores. Otra cosa que, que creo que hay que tocar y es muy importante es el costo de esos vehículos en comparación con el diésel. Que eso es otro punto muy importante a la hora de las empresas de cambiar flotas. Claro, lo que me imagino que Greenpeace que hará, por ello lo he dicho antes, intentará que sea todo el transporte más de cercanía y todo lo largo sea por tren, que es lo más ecológico. Y es como Greenpeace es lo que tiene que abogar, no para defender en sí el transporte de carretera, es lo que más o menos andaríamos en contra, ¿no? Para actualizarse un poco. Ahora mismo en Europa no es que haya una ley como tal, o sea, no hay una directiva que diga eso tiene que pasar, tiene que acabarse el motor de gasolina en determinada fecha. Con el automóvil sí que está habiendo las normas de emisiones cada vez más restrictivas que ya están diciendo que para la Euro 7 de automóvil va a ser tan restrictiva que los fabricantes de automóvil van a tener que vender una gran cantidad de vehículos eléctricos para que la media de los vehículos que han conseguido vender cumpla el objetivo de emisiones. O sea que en la práctica la normativa de emisiones hablo de vehículo ligero, de automóvil, sí que va a prácticamente extinguir el motor diésel y gasolina en cuestión de años. En pesado esto no va a suceder. La cuestión es que sea un transporte de emisiones netas cero no significa que sea un transporte 100% eléctrico. Hay varias soluciones encima de la mesa y el problema que tenemos es que ninguna solución se ha escogido como definitiva. No sabemos si va a ser una o no. Esto me recuerda un poco a la batalla esta del Blu-ray y el DVD y demás, con su día con los vídeos, que uno no sabía qué sistema va a coger y esto genera mucha incertidumbre, claro, porque si tienes que comprar un vehículo, ¿cuál te vas a comprar? Hay una solución que no sé si habéis comentado alguna vez, pero que permitiría cumplir este objetivo de emisiones netas cero sin tener que jubilar todos los vehículos que tengan un motor de combustión. Y es que el gasoil se puede sintetizar. No siempre tiene que tener un origen fósil. Hay ya gasoil sintético, e-fuel, que lo que se obtiene mediante captura de carbono. Con lo cual, esto permite que las emisiones netas sean cero, porque tú has tenido que capturar previamente CO2. Funciona, imaginemos un árbol, ¿no? Un árbol que lo plantas, captura CO2 del entorno y luego lo cremas en tu estufa. Pues esto, mediante un proceso de síntesis química, se puede producir. Aquí el problema no es el vehículo, es el precio del combustible. Estamos hablando de un combustible que a día de hoy cuesta producir como el triple respecto a un gasóleo fósil. Y aquí es donde viene qué parte se va a hacer de investigación y desarrollo para conseguir que bien el combustible sintético o bien la pila de hidrógeno consiga reducir a través de economías de escala, que cada vez haya más demanda para que sea más común y al mismo tiempo los combustibles fósiles, que estarán siendo cada vez más escasos y cada vez más penalizados, sean más caros para invertir esa balanza y que nos pasa al revés, nos pasa que el diésel fósil sea el triple de caro que un diésel sintético y neutro de emisiones. Esto nos evita el problema de los vehículos y nos evita el tener que poner pues, una cantidad enorme de cargadores y de baterías, que además es que el vehículo eléctrico de batería, donde tiene sentido, es en vehículo ligero, es en automóvil. Un camión de batería carga casi más peso de las propias baterías que la propia masa de la cabeza tractora. Entonces, ahí perdemos muchísima eficiencia. Si el camión tiene que cargar su propia carga en baterías, resulta mucho más eficiente hacerlo con hidrógeno o con soluciones como las que comento. Nico. De todas maneras, lo vendemos mucho todo a la autonomía del vehículo. Pretendemos largas distancias o muy largas distancias, ¿no? Entonces, en el transporte se mira mucho esto, pero si estamos hablando de la última milla y de transportar la gran mayoría de las mercancías de largas distancias en tren, se puede obtener una eficiencia bastante alta en el mundo del transporte. Y lo que comentas de los combustibles sintéticos está muy bien,
pero todo también se basa en el coste, y en el coste se basaba también invertir en vehículos a gas natural vehicular, el GNL, ¿no? Y sin embargo, sin apenas tener mucha carga fiscal, están superando ahora mismo los 2 euros por kilo, ¿no? Entonces, realmente es un desconcierto lo que hay, porque aquellas empresas que hayan invertido con gas vehicular, ahora mismo tienen un sobrecoste que casi las hace insostenible la actividad, ¿no? Entonces, es que estamos viviendo en esta época de la incertidumbre y quieres ayudar, ¿no? Quieres ayudar a ser más limpio, a ser más eficiente, pero no te acompaña la economía, ¿sabes? La rentabilidad de las empresas o de la inversión no te acompaña con esos precios de los combustibles. Alfredo. Alfredo. Sí, sí. Yo creo, esto es una duda personal, vamos, que como es como el de Greenpeace, lo tendrá, aunque de movilidad no es en general, pero llevo yendo miles de cientos de años, como digo yo. Hay petróleo para 50 años. Llevo yendo que queda petróleo para 50 años, 100. O sea, se acabará el petróleo porque llevo yendo que se acaba el petróleo toda la vida. O sea, yo cuando era pequeño en el 2000 ya no había petróleo. O sea, y seguimos así. Ahora yo yendo, sí, todavía queda para estos 40 o 50 años. Pero no sé, ¿de verdad alguien puede decir, además, viendo que China está y todos estos países que han emergido, que se ha gastado mucho más de lo que pensaba hace 40 años? ¿Cuánto petróleo queda todavía en este mundo? Pues empiezo por esa pregunta. Hay, en efecto, ha habido teorías o profetas, ¿no?, que vaticinaban la teoría del peak oil, ¿no?, del fin del petróleo. No es especialmente mi campo de experiencia, pero me voy a mojar. Ya que estamos aquí en confianza, me voy a mojar. Pero es cierto que se ha dicho eso muchas veces. Nosotros, al menos desde que yo estoy en esta organización, no hemos compartido estas tesis porque sí que había como durante mucho tiempo como una confianza y ahora empieza a ser como un maleficio, pero es como que según iba escaseando el petróleo, se iban a buscar nuevas formas de extraer petróleo porque iba a estar más cotizado y entonces pozos o yacimientos que antes no eran rentables, ahora sí que lo son. Y esto ha pasado, esto ha pasado con temas de gas, por ejemplo, y de extracción de gas con técnicas como el denostado fracking, que es ruptura hidráulica, tiene unos efectos bastante devastadores en el terreno natural. En Europa está prohibida de facto, pero se está haciendo fracking en Estados Unidos y se está importando gas natural licuado desde Estados Unidos a Europa en barco. Esto está pasando ahora mismo. En Está España han llegando a España. intentado hacerlo, ¿no? En España han intentado hacerlo y dicen que hay bastante gas En España por medio de fracking en España para sacar, no depende de nadie. Pues hay bastante, pues de lo que decía, hasta ahora no había interesado, porque no había tanto como para que fuera rentable, pero si estamos viendo una escalada de precios, entonces sí que es rentable. La cuestión, ya digo, que no es una cuestión de que se vaya a acabar el petróleo, no, es que no podemos seguir quemando petróleo, porque hay unos objetivos de emisiones que hay que cumplir, porque la acumulación de carbono en la atmósfera es cada vez mayor. Entonces, aunque hubiera todo el petróleo del universo y pudiéramos seguir quemando, habría que dejar de quemar petróleo. Pero vamos, que esto es un debate constante en el interior del ecologismo entre los que son más colapsistas y los que son más reformistas, ¿no? Hay gente que vaticina que va a haber un pico de petróleo, que ya está sucediendo un pico de petróleo y que se manifiesta en por qué el diésel está escalando de precio mucho más que la gasolina, por una cuestión del petróleo que se saca, cuánto va a diésel, cuánto va a gasolina respecto a la demanda que hay, ¿vale? Y hay otra tesis que es, digamos, más reformista, que dice, bueno, es que petróleo va a haber, pero no es el problema la disponibilidad. Tema del gas, que mencionaba Nico. Nosotros tenemos una postura muy contraria y muy beligerante contra el gas fósil. Da igual la forma, GNC, GNL, porque es un gas fósil y porque durante mucho tiempo se ha utilizado y se sigue utilizando como gas verde. O sea, se vende como una tecnología más limpia, que lo es en cuestiones de contaminación local, es decir, pues
emite menos dióxidos de nitrógeno, con lo cual tiene una menor afección sobre la salud de las personas y todos los problemas que hay en las grandes ciudades por la contaminación, por el aire que respiramos, el gas los puede mitigar. Entonces, en ese contexto es válido. En el contexto de descarbonizar el transporte, sigue siendo una energía fósil y ha gozado el gas durante mucho tiempo una promoción equiparándolo prácticamente a una tecnología cero emisiones. Incluso los vehículos tienen distintivo eco, o sea, se le ha intentado dar un matiz verde, se llama gas natural, cuando o sea, no hay un gas artificial, me explico, no tiene nada de natural, no es más natural que un barril de diésel, pero se le ha intentado dar ese matiz verde y incluso se ha incentivado fiscalmente a que muchas empresas hicieran inversiones en vehículos de GNC o GNL y ahora tienen que afrontar unos costes enormes porque no ha contribuido desde luego a la soberanía energética, sino que se ha hecho más dependientes de una tecnología que tampoco es una tecnología de futuro. Incluso hay estudios que han generado su suficiente polémica o bastante polémica, que demostraban que el gas contaminaba mucho más que los motores de última generación Euro 6 o el futuro Euro 7, que también hay fabricantes que están trabajando en él, ¿no? Correcto, o sea, el diésel ha estado también muy denostado porque el diésel Euro 3 o Euro 2 era bastante más sucio que la gasolina y por supuesto más que el gas, pero los vehículos que tengan Euro 6 ahora mismo, incluso en transporte pesado, por todo el tema de filtros, microfiltros, AdBlue y demás, acaban teniendo unas emisiones en partículas incluso que resultan inferiores a las de un vehículo GNL o GNC. Con lo cual esto da que pensar, ¿no? Hasta qué punto lo que antes era el demonio ahora resulta que no es tan malo y lo que antes era verde resulta que no es tan verde. Y esto no añade más que lo que hablábamos antes, de más incertidumbre a la hora de saber qué tecnologías se van a imponer. Cuando uno ahora mismo va a comprar un vehículo, no va a saber a qué atenerse entre los precios de un combustible, los precios de otro y los cambios que hay en la normativa. Desde luego hace falta esa hoja de ruta que hablábamos, ¿no? Hace falta dar instrucciones y normativas claras que digan esto va a ir por aquí y la financiación y las ayudas van a ir por esta línea, de forma que uno pues, pueda apostar de forma segura cuando quiera hacer una inversión. Nico. Bueno, yo como modelo de transición, el GNL, podía valer, ¿no? Podía valer. Ya sabíamos que los motores Euro 6, con el tema de la regeneración y la quema y requema de gases, pues que eran bastante más eficientes y además mucho más rentables que el GNL, ¿no? Pero nos han estado vendiendo esa moto, ¿no? Además somos verdes, ¿no? Que da una imagen, la huella verde, que da una imagen a las empresas y, bueno, lo que no es, lo que yo no veo es que se siga, por ejemplo, por ese camino cuando la inversión es mucho mayor, comprar un vehículo de este tipo, que sabemos que es transitoria, de que el gas ahora mismo está por las nubes, o sea, se están moviendo los camiones, yo no sé quién asume esos costes, pero sí que cada día se han visto muchos más camiones de esos y además algunos han aplazado las inversiones y otros pues continúan con ellas pensando que van a tener más ayudas institucionales, que es donde yo veo el problema, porque yo puedo entender que hay ayudas institucionales al I+D, ¿no? A la investigación, al desarrollo y demás, que están subvencionando la propia actividad del transporte, ¿no? Que al final que nos traigan el paquetito a casa a un domingo a las 9 de la noche, pues a mí me parece que es un abuso del servicio innecesario, ¿no? Por ejemplo, y es abusar de estar trabajando continuamente y generando este tipo de problemas, ¿no? Y como no paramos las 24 horas del día, porque la distribución no para las 24 horas del día, pues habría que buscar otro tipo de fórmulas de trabajar y demás, y no estar las 24 horas moviendo vehículos, quemando gases. Entonces yo lo que sí que veo que la legislación debe ser más clara, debería ser más clara y debe ser restrictiva en algunos casos y poner límites al abuso del uso de la actividad de transporte, ¿no? Que hay una actividad increíble todos los días y cada vez más. Para ir un poco cerrando esta primera parte, Alfredo. Yo es que me pongo a hablar de esto y me caliento, porque yo pienso que desde el primer momento han empezado la casa por el tejado.
O sea, se han puesto de golpe y porrazo a hacer modelos eléctricos, de golpe y porrazo. Han empezado a meter miedo las administraciones y saca el coche eléctrico por todos lados, pero no hay bases de carga, no hay nada. O sea, ahora mismo estamos en, y luego te pones, no pienso que debe ser una transición más tranquila. No queremos pasar de todo a nada y es imposible. Y es que ahora mismo están están poniendo verde al gasoil. Vamos a ver, un coche de hoy día nuevo, diésel, contamina muy poco, con todos los sistemas que tiene, todo lo de Blue, todo, contamina muy poquito. Lo que contamina hoy día más son todos los coches antiguos de 5, 6, 7 años para atrás, 10 años, que son los que están contaminando. Un coche nuevo hoy día no contamina casi. O sea, Pero y no no es es la mejor unidad, empezar. Alfredo, no es la No, pero unidad, no es la unidad, no, no, si no, es el volumen. Es lo que exactamente, hablamos. pero ponerte a meter dinero en tonterías de que si subvenciono un coche que resulta que tengo un híbrido que tiene un motor eléctrico de 40 kilómetros para que el niño con un Mercedaco se meta en la ciudad eléctrico y luego en carretera le apriete y contamine lo que no está en los escritos, coño, subvenciona a la gente a comprarse un coche nuevo, un coche moderno que no contamina casi y quita a los viejos. Pero no, es mejor subvencionar al del Mercedacos que se meta en la ciudad y luego en carretera con 500 caballos la apriete. O sea, y queremos hacer todo de un día para otro. Muchos coches eléctricos y no encuentras una base de carga en ningún lado. O sea, es que no Y tiene vamos a sentido. No trabajar tiene a una sentido. empresa que hay 400 trabajadores y vamos 400 coches, Alfredo. Claro. Entonces hay que buscar fórmulas en las que no tengamos que depender del propio vehículo y estar ahí todo el tiempo, dale que te pego, Ese, en retenciones, caravanas y todo lo que genera esto, ese la verdad. tema, ese tema es algo de que vamos a hablar y quiero que hablemos en la segunda parte, que es, sí, hasta ahora muy bien, todo lo ecológico, pero estamos en una crisis. Y luego las En una crisis baterías muy contaminan. importante, en una crisis económica Claro. muy importante que va a retrasar todos estos planes de 2030, 2040 de las emisiones, porque sí, la crisis económica es muy importante a la hora de cambiar de vehículo. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos. Vamos allá. Continuamos con la segunda parte del programa de la red de diario de transporte, en el que estamos tocando un tema muy importante como es la ecología, las emisiones y todo lo demás, con Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace en España. Adrián, ¿cómo ves tú estos plazos que se han marcado, por decirlo de alguna manera, la Comisión Europea de 2030, 2040, cuando ahora nos enfrentamos a una crisis después de prácticamente, aunque no ha pasado del todo la pandemia, ahora estamos en medio de una guerra europea o una guerra entre dos países en Europa que ha provocado también una crisis? ¿Cómo lo ves? ¿Estos plazos se cumplirán o se ampliarán? Pues dentro de la incertidumbre y del problema que supone que vivíamos con una época de inflación nula o incluso deflación y de tipos de interés bajos, ahora vemos que el escenario cambia, pero al mismo tiempo yo creo que ha sido un golpe de realidad el enfrentarnos a que, bueno, que no podemos seguir dependiendo del petróleo ruso ni del petróleo en general y que es más que urgente iniciar el cambio de transición energética. Ya no es una cuestión climática que pueda ser incluso abstracta. Los científicos lo tienen muy claro, pero es verdad que a uno le hablan de ¿no? crisis climática, una subida de 1,5 grados en el año tal, y uno dice, bueno, pues 1,5 grados no parece tanto, porque no es una cosa que la gente lo pueda concebir hasta qué punto son los efectos. Pero cuando no, es que gasolina rusa a 2 euros el litro, eso digamos que escuece más, ¿no? Eso se nota más y el poder transicionar a otro modelo de transporte. Y ojo, no quiero estancarme en la parte tecnológica, que estamos hablando mucho de transición eléctrica y demás, pero no la parte tecnológica. O sea, el que tenga un coche eléctrico no tendrá que pagar los 2 euros el litro, pero el que pueda evitar coger el coche tampoco tendrá que pagarlo. Y decía Nico antes de las oficinas que van 400 empleados y 400 coches, ¿no? Estas oficinas que tienen más sitio de parking que de oficina. Cuando ahora mismo en las oficinas hay muchas que están tendiendo a que la gente teletrabaje y no se tenga que mover o a, ¿por qué no?, a recuperar las rutas de empresa. Es la empresa la que tendría que ponerte los medios para que vayas a trabajar para ellos, no tú con tu coche, con tu sueldo que tengas que ponerte tú la gasolina para ir a hacer la labor de trabajo. Entonces, volvemos a lo mismo, es la
la reducción de la necesidad de desplazarse para evitar que ese coste de la transición recaiga en en los bolsillos y en el eslabón más débil, que al final es el consumidor final. Yo creo que esa es la clave. Sí, pero en el caso del transporte estamos hablando también de vehículos de más consumo y de más contaminación. Nico. Sí, bueno, yo creo que va encaminado y creo que muchos programas lo hemos dicho ya y yo lo recalco siempre, que todo debe de ir a la reducción del tema de las largas distancias. Es que movemos muchas mercancías, muchos millones de toneladas por carretera en largas distancias sin buscar la eficiencia pura y dura. Y montamos a dos conductores en un camión porque es barato y entonces pues vengan kilómetros y kilómetros y kilómetros y no parar la máquina. O sea, no nos hemos sentado seriamente a rentabilizar ese, por ejemplo, el tren, ¿no? Que hoy por hoy mueve muy pocas mercancías en larga distancia. Yo creo que la tendencia del transporte pesado va a ir a distancias más cortas, de proximidad y, no sé, pues 400, 500 o 700 kilómetros como mucho. Es que ahora cuando se hablan de abrir rutas hasta Pekín en camión, pues es que me parece que estamos volviendo atrás, no estamos evolucionando. Entonces, no lo acabo de entender. Yo creo que va más por el camino de la proximidad, de trabajar en más corto, reducir las jornadas, no sé, es que va todo ligado, ¿no? Ecología, igualdad, condiciones laborales, tiene que ir todo unido, porque no podemos tirar solo por ser ecológicos, pero estar montados a lo mejor en un camión de pila de hidrógeno, como sabemos, y cada 700 kilómetros lo rellenamos y leña, 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 entonces no paramos. Entonces, habrá que buscar la eficiencia pura y dura. Y todo esto conlleva pues, políticas de igualdad, políticas de locales, políticas laborales que lleguen a conciliar de alguna manera todo en uno para que esto haya un equilibrio, porque es que si no, no tiene ningún sentido. Habrá países que consigan muy pronto la electrificación o regiones, ¿no? Pero habrá otros que estarán contaminando a saco. O nos ponemos todos a trabajar o país por país tampoco avanzamos mucho, la verdad. Yo creo que, y hay un tema que te pregunté y no, he quedado un poco diluido. ¿Se aplazarán estos plazos? ¿2040 se quedará corto? ¿Habrá que ir a 2050, Adrián? Mi opinión es que no, pero porque estamos viendo todo lo que pasa en un plazo muy corto. Hemos vivido como una crisis pandémica, una crisis de una guerra, una crisis energética, una crisis de precios, y esto en cuestión de 2 años y medio. Es decir, de aquí a 2030, lamentablemente van a pasar tantas cosas que esa transición, si va a ganar, es su urgencia. Y a ver qué sucede, pero desde luego la crisis del COVID lo que ha traído es como un montón de ha traído como un montón de inversiones de fondos de recuperación en forma de PERTES, de Next Generation, o sea, un esfuerzo público sin precedentes para impulsar ese cambio. O sea, No, y al fin y al cabo lo que impera es que las grandes, o sea, los grandes países, Estados Unidos, los que marcan un poco el ritmo del resto, China, además, sigan esa política. Yo por las noticias que me llegan, la Oficina Federal de Emisiones, o como se llama el DOE de Estados Unidos, sí está haciendo avances, o por lo menos se le ven ayudas y subvenciones hacia nuevos combustibles, la energía, el gas, el hidrógeno, y creo que es un poco lo de todos, ¿no? Que no sea, que es un poco una política de todos. se avanza y es bueno para todos, además. Pero si esas políticas no llegan a todos, a las rentas salariales, que no pueden acceder a energías más eficientes, pues al final estamos en lo mismo, que hay 4 que sí pueden decir que tienen, porque tienen capacidad económica, pero es que hay una gran mayoría que no la va a tener. Y hoy por hoy, con el tema de la guerra de Ucrania, que no sabemos si se va a extender, que todo el mundo está en que el conflicto se va a alargar y además se va a extender, me parece que nos vamos a olvidar de las políticas ecológicas porque ya nos va a dar lo mismo que el planeta se vaya al traste. La cuestión es que en periodo de crisis, de un silencio de la población que ya está harta o más que harta, y resulta que no estamos pensando en comprarnos en un coche eléctrico. Ya, pero no lo estamos pensando. Pero Nico, ya no es la población. Se te ha ido la voz, Alfredo.
Ya, Se te ¿no va me la voz. oís? Ahora sí. Ahora, ¿de qué sirve que en Europa se pongan las pilas y no contaminemos nada? A que llegue China y siga quemando lo que quema. Estados Unidos igual, toda América Latina lo mismo. ¿De qué Ya, sirve? No, y nosotros compramos emisiones a terceros países para poder seguir quemando. Es que hay unas sí, pero, políticas que realmente no son coherentes. sí, pero las flotas que se están desechando de Europa, Euro 4, Euro 3, Euro 5 y algún Euro 6, ¿dónde terminan? En África. Mal, porque está todo ligado a la economía. O terminan en Sudamérica, como permitidas, ¿no? Al Está revés. ligado a la economía y ahora mismo hay Entonces se está una cambiando la clase muy conta. pudiente que se pueden comprar vehículos eléctricos puros, que se compran una casa y le meten placas solares y tú aquí sigues quemando carbón Sí, para calentar pero la casa. se está volviendo una Europa ecológica y las emisiones que nos emiten en Europa las estamos trasladando a Sudamérica o África o a terceros países. Claro, Con lo es cual, que no, seguimos muy, igual. Europa muy Seguimos limpia, igual o pero el resto peor. del mundo peor. Es que no ¿Y qué, sirve de y, nada. y qué- y Porque qué dice, al aire no se le pueden poner fronteras y límites. Es decir, y qué aquí no dice, y qué pasas. dice esa empresa, y qué dice esa empresa que está invirtiendo en nuevos vehículos más eficientes y menos contaminantes, y sin embargo el de al lado sigue con Euro 3 o menos, Ahí. ofertando tarifas más baratas y trabajando más que el que es más eficiente, si no hay ningún Ahí. tipo de control, nada más que hay Bueno, propaganda, pero propaganda y propaganda. ahí sí puede ayudar más, poniendo peajes más baratos o impuestos. Ahí el No, Estado no, puede no, hacer algo es que más. no hay que poner nada más barato ni ayudar en el tema impositivo a nadie. Lo que hay que ir es perseguir al que no cumple, al que no mejora, al que no pone su situación en Ah, orden. bueno, pero vamos a ver, Es que si mi si no, jefe si tiene no un camión, si mi jefe tiene un camión Euro 3 y le funciona y no quiere cambiarlo, ¿por qué le tienes que obligar? mira, en Alemania ya lo han A limitado, ver, Euro 3 no va, en Austria ah, pasa lo mismo. Pues pero políticas que sean en Europa, en la mayoría de los países. Porque es que un tío que yo ahora mismo aquí venga con Euro 3, por ejemplo, que no tenga que invertir en nuevas tecnologías o en camiones mucho más eficientes, pues ahora mismo, si encima tiene aliados al precio que los tiene, pues no, va señor, no. donde el cargador y ofrece mucho más Igual no, barato. pero Nico, no puedes obligar a alguien. Otra cosa es que digas, Joder, te voy a pues ya hacer están esto más obligando. barato. No, No, pero no no, bueno, que discutamos, no sí. discutamos. Pero yo entiendo que digas, pues el que tenga un Euro 6 le va a salir el peaje a mitad de precio. Le va a ser... Y entonces a lo mejor el tío dice, coño, me es rentable cambiar el camión porque me lo ahorro, ¿vale? Pero obligar a un tío, eso va a quedar con los coches. No, no, No está a partir de pasando, Alfredo. 2030 no hay gasolina. Y si no tienes para comprarte un coche eléctrico, te jodes. Que no, que mi coche va a No, gasolina y no tengo para comprarme otro, ¿qué pasa? No salgo de casa, no puedo entrar en Madrid, pues no puedo entrar en otro lado. Coño, es que queremos todo. Dejar las ves cosas. cómo va ligado No, a la no, pero es economía No todo. discutáis, que no discutáis. va ¿Ves cómo va ligado ligado a la a economía? la dictadura total. Aquí o Vale. tienes No, dinero o no, no te mueves. No, hombre, no. no, A ver, que no es así. veo la cara del invitado que está. Vamos a dejarle Voy a seguir. dar una vuelta un poco al discurso porque es cierto que o sea, el No, es la debate realidad, no es es discusión, es interesante la y realidad. además os sorprendería que incluso en las altas cumbres del clima, cuando uno va a la COP y demás, el debate es muy similar, ¿no? Es países en vías de desarrollo diciendo, oye, yo quiero tener el mismo desarrollo que tú te has aprovechado durante tanto tiempo quemando lo que has quemado. Pero hay otra cuestión, con el tema de rentas es súper interesante, pero lo voy a ver desde otra perspectiva, y es que las rentas más altas, que son las que pueden acceder a tecnologías más eficientes y demás, pero en la práctica son las que tienen un estilo de vida que más daño genera. Es decir, para haceros una idea, en Estados Unidos la media de emisiones per cápita es el triple que en España. El triple. Y no es que en España tengamos un mal nivel de vida, pero la forma bueno, pues los desplazamientos, las viviendas más grandes, más unifamiliares, aquí vivimos más en pisos, coger el coche para todo que lo hacen allí, aquí vivimos más en ciudad y en definitiva, abuso de aviones. La gente con más renta tiene un nivel de vida que está varios órdenes por encima en impacto que la gente con menos renta. Entonces, que en África tienen coches más sucios, seguramente, pero incluso con eso tiene un impacto menor en el clima de lo que tenemos en Europa con tecnologías y con acceso a tecnologías más limpias. Esto es muy importante también considerar hasta qué punto la desigualdad no va tanto en el acceso a la tecnología, sino en el tipo de vida que se lleva en cada lugar. Hombre, yo entiendo una cosa, que si se Y, va sucio. y añado, cuanto más ricos, ya cuando te das a sesgos de renta, cuanto más ricos, más impacto todavía. Bien, vale, pero lo del tema de subvencionar para adquirir ese tipo de vehículos o ese modelo, al final acaba siendo que pagamos todos ese tipo de subvención
a la que muchos no podemos llegar. Estoy de Pero acuerdo, sí, estamos estoy de acuerdo, estoy de ayudando acuerdo. a que otros lo compren. ¿Vale? Entonces habrá que ser mucho más evidente también a la hora de legislar, porque lo de la igualdad es importante, que todos podamos acceder a esas tecnologías. Es que a Luego, lo oye, mejor la ya ayuda se tenía que venir por castigará. renta per cápita. O sea, a lo mejor había que hacer ayuda, si quieres que ayude al de verdad, al del pueblo normal y corriente, no al millonario, es a lo mejor decir, pues ayuda hasta cierto límite de salario. Ahí te ayudo y el que pase de aquí no te ayudo. Pero no está siendo así. Bueno, pues sí, claro. Añado a eso Vale. la importancia de que no solo son, la ayuda no pasa, o la igualdad no pasa únicamente por la compra. Hay una frase que yo suelo decir a menudo y me dicen que estoy medio zumbado, pero es como que más vale autobús diésel que 50 coches eléctricos. Me dicen, ¿pero qué dices? ¿Qué dices? La gente se va más Hombre, Adrián, también sabemos, él y tú presta lo podrás, servicio que tú no lo podrás llega a los que conducen. Presta servicio a la gente que no puede conducir. Y os recuerdo que en este país casi un 45% de la gente no tiene carnet de conducir o acceso a un eso. automóvil. Pero también, Adrián, verdad que también la tendencia va cambiando. Antes a los 18 no sacamos el carnet y ahora vas viendo que cada vez hay menos gente que tiene coche. O sea, esto va hacia la baja, no va hacia la alta. Pero cada O vez hay sea, más coches. según Pero en pasa, cambio cada vez hay más coches. Sí, porque en la familia son 4, se compran 4 coches. Fíjate, Exacto, con uno exacto. estamos toda la familia. Pero la gente joven, por ejemplo, Oh. sobre todo que vive en ciudad, no tiene coches. El Canseris, el Otto, se mueve más. O sea, también se está así involucrando la cosa. Y hay quien está solo y tiene 3 coches y 2 motos. Que lo puede tener a la hora de ser libre y comprar lo que quiera. Lo que pasa es que tenemos que ser racionales a la hora de legislar y de convivir todo el mundo y poder utilizar los medios. Pero realmente el transporte público, es que hay veces que dices, joder, es que los autobuses van vacíos. Hay pocas empresas que ya van en autobús a trabajar, muy pocas empresas son las que te ponen un autobús para ir al trabajo. Entonces yo creo que habrá que buscar otro tipo de políticas. Ahora, yo en el transporte de mercancías por carretera, que creo que todavía para largo plazo y el motor diésel todavía le queda desarrollo, o sea, vivimos en un mundo de confusión absoluta, porque se estaba invirtiendo en vehículos de gas natural y resulta que han pegado un palo con el gas que ahora mismo son inviables sacar esos vehículos a la carretera. Y claro, dicen que no pueden subir las tarifas. Pues ya me dirán a mí quién compra un vehículo que vale 40.000 euros o 50.000 euros más y encima paga 20 o 30 o 40 céntimos más por el gas que por el diésel. No, Os quedéis yo es que callados, pienso que el transporte a largo plazo, a corto, no cambia. Y a largo, muy largo. O sea, porque no hay ninguna opción. Te pones a mirar y no hay ninguna opción. Ninguna. O sea, ahora mismo el hidrógeno está en pañales. Los camiones eléctricos y los coches están como están, imagínate tú los camiones. Sí, a lo mejor va a valer para tipo, pues eso, Mercadona, Sacotales, de esto de base a base, que mientras carga y descarga tienen sus cargadores en el muelle y cargan el camión y cosas de estas, de cercanía y poco más. Y va a ir pues, muy largo. Yo ya digo que yo no lo voy a ver. Tampoco hay interés, porque hasta donde yo sé, no tenían ayudas a la renovación de flotas, el transporte de vehículos pesados, o sea que tampoco hay mucho interés. Bueno, pero poco a poco lo tendrán que ir todo cambiando, ¿no? ¿Cómo lo ve Greenpeace, Adrián? ¿Cómo lo pensáis vosotros que va a evolucionar esto? Nosotros somos optimistas, es decir, por naturaleza, porque si no, nos vamos al carajo, pero sí que somos optimistas porque estamos viendo una progresiva reducción, incluso dentro del propio motor de combustión, y sobre todo porque cosas que antes decíamos que nos tachaban de ilusos, como lo que comentaba antes del fin de motor de combustión en los vehículos ligeros, se están dando de bruces con la realidad y se están llevando a cabo. Entonces, esto de pedir una cosa, que te digan que no tienes razón y que al cabo de 2 o 3 años te acaben dando la razón, pues digamos que te llena de optimismo. Pero sí que os quiero lanzar una pregunta con el tema, sobre todo las condiciones laborales, que me parece muy interesante, porque nosotros en informes europeos hemos planteado la posibilidad, sobre todo viendo la perspectiva en otros países, que de medidas
Hablamos de esto de pasar camiones al ferrocarril y la primera reacción es, oye, ¿qué pasa con la gente que trabaja en el camión? O sea, porque un tren te lleva 50 camiones y hay 50 conductores que se han quedado fuera. Y una de las propuestas que nos habían llegado a hacer era que intensificar los controles en las empresas y con el tema de los tiempos y los turnos de conducción podría suponer que hicieran falta más trabajadores para evitar los abusos que hablábamos antes o incluso la explotación que hay en algunos casos. Pero vosotros conocéis más esta parte que nosotros. Entonces, ¿qué quería preguntaros? ¿Qué posibilidades hay de perseguir a empresas que ahora mismo estén abusando de las condiciones laborales y que consigan mover, pues eso, muy barato, pero con cargo al trabajador? Pues mira, si por ejemplo se eliminara de la normativa la conducción en equipo, haría falta poner más vehículos en el mercado, lo cual quiere decir incrementar las flotas, que también sería un error, ¿no? Sino habría que trabajar en otro tipo de modelos más eficientes. Y pérdida de masa laboral la va a haber en el sector, porque no es nada atractivo y se tendrá que combinar de otras maneras. Lo que pasa que yo creo que estudios ya ha habido para meter mercancías en el tren, por ejemplo, del producto fresco que va del sur de España y del Levante hacia mercados como Perpiñán, la autopista esta ferroviaria del Mediterráneo, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? De sacar un poco camiones de la carretera en esas vías que va por la Junquera, pero yo no sé hasta qué punto las empresas se van a implicar y los gobiernos se van a implicar, porque sí que está claro que va a haber menos masa laboral a nivel de conductores, porque realmente ahora mismo nadie se quiere montar en un camión y hay muchos que se están bajando de por sí, o sea que van a tener que buscar otro tipo de modelos en el que sea más de cercanía, de última milla, de que se cojan las mercancías, aunque sean vehículos pesados o megatrailer o euromodulares, lo que sea, porque modelos están intentando, ¿no? Por ejemplo, aquí con los euromodulares llevas 2 camiones con un solo conductor, pero ya veremos hasta qué punto son más eficientes y son políticas reales que ayuden a mejorar la calidad del trabajo, la calidad del servicio y además ser eficientes con el medio ambiente. Ya lo veremos a ver. Pero bueno, tendrá que ir adaptándose todo poco a poco, ¿no? Digo yo, no sé. Nos vamos a quedar estancados solo en unas posiciones o unos países que sea Europa y el Yo resto no. tengo claro que de aquí a 2030 va a haber mucho cambio y a 2040 muchísimo más, muchísimo más. Lo que sí que veo como lo que yo comentaba antes de políticas de igualdad y sociolaborales, es que ahora mismo no estamos en una progresión de calidad del trabajo, sino en una regresión, porque por mucho que se fomente el trabajo en casa o nuevos modelos como los youtubers y los influencers y todo eso, ese trabajo va a haber que seguirlo haciendo. Y en el transporte, en la entrega y en la distribución, en el transporte y la distribución, eso no va a parar nunca, siempre lo va a haber. O sea, no va a haber teletransportación de la materia nunca. No lo va a haber nunca. Entonces, sí que lo va a haber. Entonces, va a ser uno de los trabajos que ahora mismo son de difícil ocupación y en el futuro lo van a ser más. O sea, tienen Es que cambiarse. Sí. es el boom de los últimos años. La paquetería, la distribución, Amazon y todo esto se ha multiplicado por 500 de Hoy 5 años para acá. Alfredo, las grandes ciudades están llenas de furgonetas de repartidores. Si además movemos el vehículo por las ciudades, es que es imposible transitar por las ciudades. En la que yo vivo, prácticamente quieren que te compres un coche, no, 2, ¿vale? Porque tenemos industria automovilística aquí. Quieren que compremos, pero que no quieren que los usemos. Y nos están poniendo un sistema de autobús eléctrico, un tranvía, más autobuses urbanos, pero al fin y al cabo tampoco hay una eficiencia muy alta, porque no lo tienes a disponibilidad cuando tú quieras. Y esto, que los pasos por las estaciones, por las paradas, cada vez son más cortos, pero no los usamos. Porque es que hoy pagas 2 euros por un trayecto. Tampoco es barato, ¿eh? Que no tiene por qué ser. Entonces, si no lo usamos porque no es barato, porque casi nos sale más rentable coger nuestro coche y acercarnos al centro, que muchas veces luego tenemos que pagar el aparcamiento. Si no es barato, esto, el indicativo es no ganamos dinero para hacer todo lo que ellos dicen que tenemos que hacer. Pero todo se tiene que ir adaptando porque tanto a nivel de lo que es relación laboral o relaciones laborales, lo que es moverse en colectivo, lo que hablabais, las furgonetas también contaminan, ¿eh? O sea, y pocas ya, bueno, poco a poco se van introduciendo que si flotas de furgonetas eléctricas, que si furgonetas algunas ya de hidrógeno, furgonetas
Hombre, si eso es lo gas, ¿no? más fácil. Pero en todo este tema de la ecología o de las emisiones de los nuevos vehículos, yo lo que veo es que nos han bombardeado constantemente con información, que lo eléctrico, que lo ecológico, que esto, que lo otro, pero que no lo vemos realmente, porque luego miras las estadísticas anuales o mensuales o trimestrales de vehículos vendidos. De hecho, ha bajado la venta respecto al año anterior. Entonces, ¿qué pasa? Y se Hombre, está lo que está claro incentivando que la segunda mano. el eléctrico en furgonetillas de reparto puede ser perfectamente viable. Sí. Eso es viable. O sea, ahora mismo Amazon aquí ha montado en Valladolid 40.000 furgonetas por aquí y de eléctricas 4. O sea, pero si quisiera, podía meter todas. Podía meter todas, meterte la gasolina de la gasolina que tienes por aquí todas nuevas, nuevecitas, que ha visto en Valladolid y tiene ahora mismo 100 y pico o 200 vehículos dando vueltas por pero toda la provincia. Amazon y las grandes flotas no tienen furgonetas propias, son todos autónomos. O sea, que se nos vende... No, pero las furgonetas son suyas. Ya, pero se nos vende la ecología y las empresas que han, pero un poco la foto para quedar bien. Luego está la otra cosa, la realidad. Adrián? Luego está la realidad, el día a día. Es que estas empresas son responsables, aunque incluso Sí, se usaran autónomos o subcontratas, son responsables porque son las que son generadoras de movimiento. O sea, y esto es el mensaje contradictorio que se está mandando constantemente. Lo mismo con la compra de coches. O sea, se manda, por un lado, esto pasa en España, pero es que pasa en todos los países. Tienes al mismo gobierno diciéndote, usa transporte más sostenible, coge más el autobús, reduce los viajes en coche, demás. Y al mismo tiempo, cómprate un coche. En España, el primer paquete de ayudas, el primer PERTE que se aprobó fue en junio de 2020, cuando todavía no había acabado el estado de alarma, que estábamos con aquella cosa que recordaréis de las franjas de salir a una hora o a otra y no moverte a más de 1 kilómetro. No podíamos casi salir de casa y ya se lanzó un paquete de ayudas porque lo primero que querían que hiciéramos nada más salir de la pandemia era comprarnos un coche. Y el paquete de ayudas no llegó a agotarse, porque la gente evidentemente tenía otras prioridades después de una pandemia, como, no sé, salir, vivir, disfrutar, ver a su familia, antes que comprarse un coche. Sí, pero que son ayudas que luego tienes que declarar en la declaración de la renta, ¿eh? Esa es otra, ¿eh? Sí, sí. La gente piensa que me dan 1.200, 1.500 euros por comprarme un coche eléctrico, me dan 1.000, pero luego... Pero voy al mensaje contradictorio, es comprarnos un coche. ¿Para qué? ¿Para qué? Si la gente ya, la juventud, estamos viendo que la gente joven no tiene ese ansia de comprarse un coche nada más cumplir los 18. No puedes intentar promover un modelo de movilidad que es contrario a un modelo de... No solo que no tengas ansia, es que a lo mejor económicamente no puede. Pero hay que intentar huir de la necesidad de un coche por persona. Este es el verdadero cambio de paradigma, es dejar de necesitar un coche por persona. Pero ahí es donde tienen que entrar. Hoy te puedes mover perfectamente en el transporte público, ¿eh? Y lo mismo pasa con el reparto. O sea, ¿de verdad necesitamos que una empresa nos ofrezca reparto inmediato en 1 hora? Tan urgente, en la puerta de nuestra casa, tan importantes somos como para necesitar y no poder bajar a la tienda. Ya, pero es que el cliente lo exige. Esa es otra en el transporte. O sea, lo que compro hoy lo quiero mañana. Pues si el cliente lo exige, tendrá que pagarlo. Y ahora mismo las Amazon y demás no están pagando el coste que esto tiene. O si lo pagan, lo repercuten en el repartidor o en el autónomo. Por eso yo digo que es muy negativo cuando se dice que el envío es gratis, porque eso repercute sobre el transportista. Aunque no lo queramos ver, y el transportista. Porque no es necesario movilizar una furgoneta para 1 kilo de un paquete. Para 1 kilo solo. Habrá que cambiar el modelo, pues habrá que poner puntos donde dejen los paquetes y nosotros los recojamos con una clave, como está pasando. Habrá que masificar las ciudades de puntos de entrega, pero es que no es razonable que a las 11 de la noche un domingo te esté entregando a lo mejor, no lo sé, cualquier cosa. Y el modelo Globo tampoco lo es, yo no lo veo. O sea, tanta bicicleta. Bueno, oye, pues al final acabaremos siendo aquellos pobres que nos levantamos a las 4 de la mañana para caminar 2 horas, para empezar a trabajar a las 6 y volver otras 2 horas más. Por la necesidad, señor, usted tiene necesidad de trabajar y yo le pago poco porque si no las empresas no son rentables. Hombre, vivimos en un mundo que es que se enfrenta a sí mismo y a sus problemas, pero no les da solución. Solo da solución a las grandes multinacionales, a los grandes lobbies, que son los que se están llevando los grandes paquetes de subvenciones y no llega al final a la población. Y nosotros en nuestro gremio lo estamos viendo, pero a pasos agigantados. Cada vez hay menos gente que se quiere subir al camión y el transporte va a seguir siendo necesaria la mano de obra. Lo que no puede ser es el abuso
como es ahora, que están las ciudades, entre unos y otros, venga furgonetas, y no se está trabajando eficientemente. Y es raro que en una casa hoy en día no te llame uno por la mañana, otro a mediodía y correos por la tarde. Hombre, es que esto, yo creo que se está convirtiendo en un abuso, ¿eh? Sí, adelante. Adelante, No, adelante. y luego, y luego estamos con la trampa esta que están haciendo. Ahora están poniendo la venta de coches eléctricos, no por el primer mensaje no es por el clima, porque está mal, no, es el más barato. No pagas gasolina, te ahorras un dinero, te subvencionan, no pagas te metes en Madrid y no pagas el aparcar. Ya me vais a decir vosotros dentro de unos años, cuando el 90% es eléctrico, lo que va a costar la electricidad. Yo eliminaría las subvenciones. Ya verías cómo las marcas trabajarían en abaratar el precio de los costes y subirían los salarios de los obreros para que se pudieran comprar sus productos. Eliminaría las subvenciones, porque las subvenciones las acaba pagando el que tiene el coche, el Y que el que lo no. usa, el que no lo tiene y el que no lo puede tener y el que no lo quiere tener. Y yo, si no quiero tener un vehículo, ninguno, no tengo por qué pagar ayudas a un señor que se compra un vehículo de 120.000 pavos De porque es acuerdo eléctrico. contigo. No, me Muy de da acuerdo. la gana. No, eso es así. Y tampoco me da la gana subvencionar al transporte de mercancías por carretera para que a un señor le llegue la mercancía a su casa porque la pide y quiere estar tumbado en el sofá de su casa y le llegue a las 11 de la noche. Y no me da la gana pagar ayudas o subvenciones al transporte de mercancías por carretera para que los costes, para que los precios de los viajes cada vez valgan menos, para que sus trabajadores cada vez estén más tirados y más empobrecidos. Y no me da la gana y se tienen que acabar las subvenciones de una puñetera vez. Y a las grandes multinacionales que tienen beneficios millonarios y se agarran a esas ayudas, lo que hay que hacer es quitárselo todo y quitar de esos beneficios que les caen del aire, que les llueven así del cielo, y quitárselos de una puñetera vez. Y si suena a socialcomunismo, que suene a lo que sea, es lo razonable. No es razonable que un tío que gana 13 millones de euros al año se esté riendo de la gente que no puede enchufar la calefacción de su casa. Esta es la sociedad que hemos creado. Adrián, para ir ya finalizando. Nada, o sea, no puedo estar más de acuerdo con esa reflexión de Nico. Al final, además es que no tiene nada de socialcomunista eliminar subvenciones a quien No, está es realista. a quien está abusando del sistema. Es que nosotros desde Greenpeace llevamos mucho tiempo pidiendo una reforma fiscal con principios de fiscalidad verde que va enfocado también a fiscalizar los beneficios caídos del cielo, de las eléctricas, de las petroleras y en general de las grandes corporaciones que se aprovechan de las debilidades del sistema y tienen además las herramientas para sacar partido de ello, mientras la gente normal, la gente corriente, pues sufre las desigualdades económicas y además las consecuencias ambientales de estos abusos. Es que esto es así, o sea, no hay más que, no hay más que dar vuelta de hoja. Como dijo en su día Margaret Thatcher, todos sabiendo que era Margaret Thatcher, el dinero público no existe. No existe. Es el dinero tuyo, el mío, es el dinero de todos. El dinero público no existe. No existe una maquinita que diga, le doy al botón y hace dinero público. Crea de la nada, Julio, todo lo que todo el dinero que ha venido en la pandemia, que ha sido cantidades ingentes, las tenemos que pagar después. Hombre, no. ¿Vale? Las tenemos que pagar después. O sea, habrá que buscar modelos que sean basados en la igualdad, en lo sociolaboral, en la ecología, lo que quieras, pero que tienen que ser sostenibles seguro. Y lo que no tienen que ser abusivos tampoco. Solo tienes que mirar la inflación, cómo se ha disparado y quién tiene que pagar la inflación. Bueno, vamos a ir cerrando, a ir terminando, ya un poco a modo de resumen. Alfredo, tú mismo. No, ya más o menos. Yo me quedo ya. ¿Alguna duda o...? Yo ya no tengo dudas. Sigo diciendo que esto de eléctrico es un medio un timo, pero bueno, porque aquí, lo que es por la ecología, porque te está diciendo que es limpio, pues luego empieza a ver cómo hacen esas baterías, dónde van las baterías a parar, todo lo que cuesta hacer ese coche, al final no es tan limpio. Pero bueno, yo entiendo que hay que ir a un modelo ecológico porque si no, nos cargamos el planeta. Eso lo tengo muy claro. Pero un poquito más de cabeza, más tranquilo y no querer hacerlo todo. Lo que tienes que haber empezado hace 50 años, no, quieres hacerlo de aquí en 10. Y no se puede. No se puede, pero bueno, es lo que hay.
Nico, y ya No, yo cerramos por agradecer mi a lado. Adrián su visita por aquí, por la radio, y nada, agradecerle también a Greenpeace, que llevan muchos años batiéndose el cobre con lobbies que se enfrentan ahí mucho más poderosos que ellos, con sus acciones y sus actividades, que al fin y al cabo son la imagen de lo que todos queremos, pero que no podemos hacer, ¿no? Que si a lo mejor somos un poco más cobardes y no enfrentarnos a este sistema, ¿no? tan degradante. Gracias, Adrián. Adrián. Pues gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí, de compartir este ratito de charla. Seguiremos luchando contra las corporaciones. Esta misma semana tuvimos una acción con una energética. Lo que pasa es que nos equivocamos y en vez de ir a la que nos llamó tontos, nos fuimos a la otra. Pero es que no anticipábamos la cantidad de faltas de respeto que podemos recibir por parte de determinadas personas. Y bueno, pues si quiere cerrar con un mensaje de optimismo, y que yo creo que sí que llegamos, y que desde luego lo que sí se nota es que la gente, nadie quiere contaminar. O sea, esto no es una cuestión de mala voluntad o de mala fe por parte de nadie, es una cuestión de que tengamos las oportunidades y las opciones para poder cuidar más nuestro planeta. Entonces, bueno, pues sobre todo, añado a una cosa que había dicho Alfredo antes, que no es tanto, o sea, el error es intentar poner todos los huevos en la cesta de lo eléctrico pensando que porque todo se electrifique nos va a salvar. Y es que el futuro no será que todos los coches tengan que ser 100% eléctricos, sino que sobre todo que tengamos menos coches. No, Iberdrola, Endesa y todas estas están, vamos, a favor Ellos de encantados la... de que todos, claro. Están saltando de alegría. Y una persona, un coche eléctrico, pero un coche, ¿no? Es lo que quieren. Los consorcios petroleras eléctricas están ahí. Y la unificación de esas empresas eso es mismo, el petrolero que el eléctrico. ya va a ser, es todo lo mismo. Y a ellos les da tiempo a hacer esos pasos, esos movimientos, y cuando venga lo duro ya van a estar preparados. Sin embargo, las familias, las casas, los hogares y demás, seguiremos, pues eso, apagando la luz y quitando la calefacción. Yo desde aquí lo que quiero agradecer a Adrián su disponibilidad, porque respondió inmediatamente a la invitación, que no había problema, solo teníamos que coordinar un poco la agenda, pero aquí está. Espero que no sea la última vez que vengas a la radio, espero que sigamos tocando este tema porque es muy importante y porque una hora o una hora y 5 minutos siempre se queda corto para hablar de estos temas. Pero muchas gracias, Adrián, de verdad, por tu disponibilidad, por tus explicaciones, por tu acercamiento y por esa realidad que vemos cada día en el transporte y en la ecología, y por esa lucha. Un placer, gracias. Julio, muchas gracias. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy de la radio de Diario de Transporte. Bueno, venga, hasta luego a todos.